Estoy absolutamente convencido que el plan del gobierno es forzar una cuestión de confianza para cerrar el Congreso. Nos vamos rápidamente con Alejandro Cabero, congresista de la República. Bienvenido, congresista Cabero, a Exitosa. Hola, Karina, encantada de estar en Exitosa. Hola, ¿cómo está? Bienvenido y gracias por respondernos. Usted en este momento está en el Congreso de la República y se viene debatiendo el presupuesto precisamente para el año 2023. Así es, estamos en este momento debatiendo el presupuesto. El día de ayer se presentaron los ministros. Se deben presentar también los demás titulares de los organismos autónomos, ¿no? El Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Defensoría, la Fiscalía y probablemente mañana por la tarde se esté votando la aprobación del presupuesto, ¿no? Muy bien, sí. Tengo entendido que se ha suspendido hasta las 3 de la tarde. Ahí ha habido un impasse. No entiendo por qué se están demorando tanto, según todos los exministros que se han venido entrevistando y nosotros también. Este impasse no se ha dado nunca antes, ¿no? No ha habido tantas fricciones. Y es que el Congreso de la República, la Comisión de Presupuesto, ha incluido como 1.300 millones de soles más que no se puede, digamos, sostener, porque el gasto debe ser igual que los ingresos. Eso es lo que ha dicho ayer Kurt Burneo, ministro de Economía y Finanzas. Sí, Karina, mira, tú sabes, yo tengo una posición muy crítica sobre el gobierno, pero en este caso en particular, yo lo dije ayer también en un medio de comunicación, lo que ha hecho la Comisión de Presupuesto, a mí en lo particular me parece irresponsable, ¿no? Yo creo que uno de los pilares fundamentales del crecimiento macroeconómico del Perú y de la estabilidad económica que a pesar de la crisis política hemos logrado más o menos mantener, ha tenido que ver sobre todo con la estabilidad fiscal, que es evidentemente no gastar más de lo que uno tiene, ¿no? Y en este caso se están tomando 1.300 millones de soles del fondo de contingencia, o sea, de fondos que deberían servir para desastres naturales, terremotos, catástrofes, del cual el Perú obviamente no está libre. Vamos a venir ahora a una temporada de lluvia fuerte en la que pueden haber huaicos o desastres naturales en todo el país, o un terremoto, Dios no quiera, y necesitamos esos recursos para una emergencia. Para eso están destinados esos recursos, y pretender utilizarlos para hacer populismo me parece irresponsable de parte de la Comisión de Presupuesto del Congreso, que en este caso dirige el señor Pepe Luna del partido político Podemos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque en realidad hay muchísima gente que lo está apoyando, ¿no? ¿Cómo deviene en el apoyo de tantos congresistas si parece tan claro lo que usted está diciendo? Tenemos que tener un pozo de contingencia. ¿Pasa algo? Sí. ¿De dónde se saca la plata? Lo que ocurre, Karina, es que quizás muchos colegas no comprenden, digamos, o piensan que el Estado es un botín sin fondo, ¿no? Un lugar de donde salen recursos ilimitados, y la verdad es que el tesoro público proviene básicamente de los impuestos que pagamos todos los peruanos y de lo que se recibe de canon por la minería y el petróleo, básicamente. Entonces, no es un pozo sin fondo los recursos públicos, ¿no? Y entonces cada uno obviamente quiere obras para sus regiones, porque obviamente las necesidades en el Perú, Karina, son tremendas, pero los recursos también son limitados. Entonces tenemos que ser muy responsables, porque la estabilidad fiscal es lo que ha permitido que el Perú, primero, se sostenga macroeconómicamente, y segundo, por ejemplo, podamos además endeudarnos a tasas de interés bajas, ¿no es cierto?, que nuestros bonos soberanos estén muy bien rankeados en el mercado internacional. Entonces es muy irresponsable que el Parlamento simplemente apruebe gastos que no tienen finalmente cómo financiarse. Y en eso sí debo decir que estoy del lado de la ortodoxia macroeconómica que está tratando de defender el Ministerio de Economía, ¿no? Uh-huh. ¿Se están dando cuenta? No sé, es una pregunta que en realidad este gobierno que se ha chocado con los conflictos sociales, que ha usado los conflictos sociales, porque Guido Bellido pues fue en caballo, dio una expectativa altísima para toda esta región del Cusco. Entonces se han chocado, se han dado cuenta que los recursos naturales, la minería es necesaria, se necesita ahora la plata que está paralizada en las bambas, por decir.
Mira, yo creo que ellos ahora están tratando de un poco levantar su popularidad frente a un gobierno tan deslegitimado, haciendo este tipo de cosas, ¿no? Tratando de colocar obras que finalmente no tienen cómo financiarse, porque se han dado cuenta que sin inversión tú no puedes, digamos, matar a la gallina de los huevos de oro y pretender después tener oro. Si ellos son antiinversión debido a la crisis económica y política en la que han sucumbido al país, no hay inversión, no hay seguridad jurídica, están paralizadas no solo la inversión privada, sino también la inversión pública. Estamos en una situación bien difícil para poder cumplir con las enormes demandas que, por supuesto, tenemos todos los peruanos respecto a educación, salud, infraestructura, ¿no? Justicia, y es lamentable, pues, porque aquí se está viendo el absoluto desgobierno de la improvisación, ¿no? ¿Y usted cree que finalmente va a reinar la razón? Es decir, que van a llegar a un acuerdo y van a escuchar a Kurt Burneo siendo pues serio en el manejo de las finanzas del Perú. Yo sinceramente espero que así sea, Karina. O sea, yo creo que en este momento el Parlamento tiene que ser responsable, tiene que entender las razones del éxito macroeconómico del Perú. No podemos gastar más de lo que tenemos, por más que sí es verdad lo que dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto, el Parlamento es soberano en aprobar el presupuesto, pero no podemos finalmente nosotros ser irresponsables con el país, ¿no? Tenemos que ser muy responsables. En el Perú, uno de los fuertes del Perú, repito, ha sido la estabilidad fiscal, el hecho de no haber gastado más de lo que teníamos, como era, por ejemplo, en los años 80, en los años 70, donde cuando faltaban recursos, lo que hacía el gobierno era imprimir más billetes, ¿no?, para financiar, y creando una inflación tremenda, y quienes habrán vivido esa época se recordarán la escasez, las colas, ¿no es cierto?, la inflación. De ninguna manera, con acciones de esa naturaleza tenemos que repetir en el país de ninguna forma, ¿no? Bexy Chávez ha acompañado o encabezó todo el gabinete para hablar del presupuesto, y Bexy Chávez, bueno, tiene una figura confrontacional. Esto no sé si ayuda, pero es lo que dice la Constitución, tiene que ir ella. Al cerrar, pues, su discurso dijo: yo sé que se ha venido corriendo un rumor desde hace algunos días. Yo me imagino que hacía referencia a que iba a ser una cuestión de confianza por el tema del presupuesto, pero sé que en unidad podemos superar ese rumor y trabajar por todos los peruanos. Entonces se me quedó esa frase porque dice: pero sé que en unidad podemos superar ese rumor y trabajar por todos los peruanos. Entonces, si es que no superan el rumor, ¿qué quiere decir? ¿Que se hace cuestión de confianza o no? ¿Cómo lo interpreta usted? Yo creo que ella está volviendo un poco a amenazar al Congreso como lo ha venido haciendo. O sea, yo, Karina, independientemente de este tema del presupuesto, en el cual yo puedo estar de acuerdo con la tesis macroeconómica del Ministerio de Economía, estoy absolutamente convencido que el plan del gobierno es forzar una cuestión de confianza para cerrar el Congreso. Lo que ha ocurrido es que en el gobierno se han dado cuenta que si ellos hacían una cuestión de confianza por el presupuesto, ¿no?, se iban a confrontar con muchísimos congresistas oficialistas que no solamente no quieren, digamos, que se cierre el Parlamento, sino que tampoco quieren que no se apruebe las obras que ellos quieren colocar en ese presupuesto. Entonces, al final del día, Karina, lo que terminas teniendo es a un gobierno que ha retrocedido o ha dicho que no va a ser por el momento cuestión de confianza, porque sabe, obviamente, que hay un descontento tremendo en el oficialismo por la actitud que está tomando el gobierno y sobre todo por el nombramiento de la señora Bexy Chávez, ¿no? Eso es obvio, pero eso no quiere decir, Karina, que ellos no vayan a buscar alguna otra excusa en 2 días, en una semana o en 2 semanas para forzar un cierre constitucional del Congreso, porque ese es el camino que el gobierno ya se trazó, ¿no? Y yo por eso creo que el Parlamento tiene que ser muy firme y reaccionar antes de que el gobierno intente forzar un golpe de Estado en el país, ¿no? Muy bien, pero ¿usted cree que este gabinete o el Ejecutivo tiene la fuerza porque ya en realidad se voltearon totalmente, los oficialistas para la demanda competencial, ¿no? Casi todos han votado a favor para que vaya la demanda competencial al TC. No quieren perder su escaño. Yo creo, Karina, independientemente de las
ideas políticas en las que podamos discrepar seguramente con los colegas de la izquierda. Aquí hay una cosa que es importante, incluso más importante que perder o no el curul, porque hay que recordar que si a uno disuelve el Congreso, digamos, uno podría postular a la reelección, pero finalmente ese no es el punto, ¿no? Sino el punto es que aquí si se cierra el Congreso, Karina, no van a haber elecciones. O sea, él va a convocar a una asamblea constituyente y vamos a empezar en el Perú un proceso absolutamente totalitario. Eso como primer punto. Y como segundo punto, yo creo que independientemente de las diferencias políticas, la defensa de las instituciones y de la democracia está por sobre todo. Porque ustedes se imaginan a Pedro Castillo gobernando 6 meses por decreto sin Congreso, ya con el nivel de improvisación y de corrupción que reina en el país. Eso sería pues absolutamente catastrófico. Incluso los oficialistas están muy conscientes de eso. Y como te digo, hay un descontento grande en el oficialismo en este momento por el nombramiento de la señora Betsy Chávez. Entonces, yo creo que ya está empezando a cuajar la idea de que tenemos que defender sobre todo el fuero parlamentario y no pasar a la historia, como le dije yo en el debate que tuvimos el día sábado en la demanda competencial, como ese parlamento que fue cerrado por la dictadura. Yo creo que este parlamento tiene que defender su fuero y así espero que lo hagan siempre mis colegas, ¿no? Pero usted cree, para cerrar esta entrevista, que en realidad hay muchas personas que sí podrían optar, muchos congresistas que optar por el adelanto de elecciones, porque al adelantar las elecciones se podrían ir ustedes y también el presidente de la República? Mira, yo sobre eso he dicho dos cosas que quiero mencionar aquí. Una es que yo creo que con cualquier proceso de adelanto de las elecciones con Pedro Castillo en el poder sería peligrosísimo. Sería muy peligroso. Y además lo segundo es que yo creo que un adelanto de elecciones donde todos son responsables, al final del día nadie es responsable. Y Pedro Castillo es claramente y tiene que ser políticamente responsable, no solamente del desgobierno del país, sino de los gravísimos actos de corrupción. Yo sí creo que el primer paso para una transición y un adelanto de elecciones tiene que ser la vacancia. Y luego, con una sucesión constitucional, hacer reformas políticas que nos den un periodo de transición para convocar a nuevas elecciones. Yo lo he dicho ya públicamente, pero necesitamos primero que Pedro Castillo salga del gobierno, tengamos algún tipo de paz y de estabilidad para pensar en reformas electorales y luego hablar de una transición. Pero así como estamos a adelantar las elecciones con el señor Castillo en el poder, sería desde mi punto de vista un error gravísimo y un peligro, ¿no? Muy bien, muchas gracias por darnos su opinión. Ha estado con nosotros Alejandro Cabero, congresista de Avanza País. Muchas gracias y buenas tardes.